Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Luna y estoy aquí con todos ustedes para comentarles acerca de la elaboración de un guión. Si tal vez vas a elaborar un guión de cine, de radio, de televisión o incluso para ese proyecto digital a través de videos interactivos como por ejemplo esto es para ti. Aquí estamos. Empecemos por hablar acerca de los fundamentos del guión para los procesos de producción y de definiciones, por supuesto, que estas definiciones van a ayudarnos justamente a tener un argot un poco más amplio acerca de lo que se llama la elaboración de guiones y todos sus términos necesarios. Empecemos por comentar cómo comienza, a quién se le ocurrió elaborar un guión en principio. El fabuloso Georges Méliès, el pionero del uso de los guiones. Este señor fue el creador de los efectos especiales porque en un conjunto de ilustraciones él tuvo esa oportunidad o esa idea en donde empezó a ilustrar de forma secuencial y se utilizó para entender la historia y para visualizar una animación o para seguir la estructura de una película antes de filmarla. Él utilizó por primera vez, como les dije, los efectos especiales. Lo que ven acá se llama Viaje a la Luna en el año 1902 y por primera vez en esta película se utilizaban los efectos especiales. Esto que ven acá es una ilustración, pero realmente si ustedes tienen la oportunidad de ver la película se van a dar cuenta que Georges Méliès fue muy creativo porque para esa época apenas los hermanos Lumière habían transmitido La llegada del tren. Sí, La llegada del tren fue la primera transmisión de cine que se realizó a través de una pantalla y todas las personas asustadas porque era la llegada del tren y era la primera vez que se veía una imagen en movimiento y fue el principio del cine. Por lo tanto, vino entonces Georges Méliès y dijo, me gusta esto, pero entonces vamos a ponerle otro toque. Y ahí nace lo que es el guión. Sin embargo, a lo largo de toda la explicación que les voy a dar, se van a ir dando cuenta que el guión no nada más es de cine, como les dije en principio, sino que también estamos hablando de la producción del guión bajo un enfoque de tiempos, de colocar efectos especiales, de ir acorde a una historia o de acorde a un esquema o un orden específico a lo que se quiere mostrar o lo que se quiere dar a entender o el mensaje que se quiere transmitir, que casi todos los guiones se concentran en eso, el mensaje que se quiere transmitir bajo un orden específico y detallado. Ahora, vayamos al año 1903, donde el señor Edwin Porter es el primer guionista cinematográfico como tal. Como les dije, el guión tiene distintos formatos, pero su base, su estructura fundamental nace justamente en lo que es el cine o en la producción cinematográfica. La película fragmentada con acción plano a plano, basada en un guión estructurado, fue gracias a Edwin Porter. Pues él es el que inaugura el western, recuerden las películas de vaquero, todo eso, fue él quien lo inauguró. Bien, y usó por primera vez el montaje simultáneo de acción paralela. Eso fue lo que hizo el señor Edwin Porter. Hizo un montaje simultáneo, es decir, les defino que se trata de dos o más escenas que suceden en escenarios distintos de forma simultánea, creando asociación de ideas. Luego también aparece lo que es la acción plano a plano, es decir, el uso de las cámaras ya empezaba a tomar sus características, su uso y su forma de mostrarse, a pesar de que el cinematógrafo fue lo primero que se utilizó, pero igual la creatividad comenzó en ese momento, en 1903. La acción de plano a plano es la fragmentación de esa escena que da solidez a la trama. Y luego la acción paralela, que presenta una manera alterna de lo que está sucediendo en dos o más escenas diferentes dentro de la misma acción y que se complementan o se contrastan. Aquí tengo un pequeño ejemplo, aunque un poco gracioso, están en la misma escena, pero con acciones diferentes. Como pueden ver, este muñequito está sonriendo en la misma escena, en la misma trama, pero el mismo muñequito sale después asombrado y luego está triste, pero en la misma escena, bajo la misma trama. Seguimos ahora con el año 1912, donde el señor Thomas Harper Ince dio características bien particulares a lo que es el guión, porque él implantó mecanismos de la producción
que permitían saber quién iba a estar en el rodaje, cuál iba a ser, digamos, el escenario de interior, de exterior, esa planilla de costo que es tan importante. Incluso Thomas Harper Ince se convirtió en un productor sumamente importante porque en lo que es California, bien, él comenzó con la empresa KB Productions, donde destacó bastante porque él fue el que se convirtió en la persona que verificaba los guiones. Incluso creció muchísimo. Él empezó en su cocina, pueden verificarlo en Google, comenzó en su cocina con su esposa, en donde pegaban las cintas. Recuerden que antes con unas es como un disco gigantesco donde está la cinta cinematográfica. Comenzó con su esposa pegando cintas así para poder transmitir y hacer sus producciones cinematográficas. Por eso es que él era tan estricto con el tema de los costos, y eso hoy en día es muy aplicable cuando se quiere llevar a cabo un proyecto cinematográfico para saber cuánto se necesita en cuanto al costo, ¿bien? En cuanto a la planificación de presupuesto. Por eso es que en ese guión detallado dice quiénes estaban en la escena, cuál va a ser el interior, el exterior, la planilla de costos. Y fue el primero en requerir llevar a cabo la producción que hubiese tenido una especialización de editores, guionistas, y esto facilitó justamente lo que es la industria del cine como se conoce hoy en día, porque él le dio como que un cargo a cada quien. Tú te encargas de la parte de arte, de la música, de todo lo que conocemos, el guión, la dirección, la iluminación, etcétera, todo bien planificado y seguido. Por eso es que entonces luego en el año 1913 y 1915 aparece David Griffith. Él se encargó de que ya luego de que teníamos el guión, ya con el tema de la planilla de costos, los escenarios exteriores, ya sabíamos quiénes iban a estar en escena, pues vino David Griffith y realizó una exploración en las posibilidades de sintaxis visual que se le daba a las cámaras y anotó sobre el guión las primeras acotaciones técnicas de la planificación. Es decir, Griffith fue el que dijo: minutos de música, ahora drama, ahora acción. Este fue el plan de Griffith, es decir, o el descubrimiento o la función específica de Griffith dentro del guión. Y también recuerden que los planos le dan mucho cuerpo a la acción. Resulta que el primer plano se dirige a un solo elemento aislado, el plano medio sagital, que divide el cuerpo en dos mitades. Es decir, yo por ejemplo aquí, si yo me coloco aquí, estoy en plano medio, pero si yo me coloco por acá, estoy en primerísimo primer plano y si me coloco mucho más lejos, estoy en plano general, y así. Eso es la idea de jugar con los planos. Bien, y en este caso hay un dato muy importante que lo hizo David Griffith, bien, y es el flashback. ¿Qué es esto? Seguramente cuando ya comenzaron las películas, como les dije, en 1903, 1902, resulta que antes la secuencia de la película era lineal, ¿no? Iba consecutivo, pero vino David Griffith y dijo: un salto hacia atrás. Dijo David Griffith, lo que quiere decir que le dio como ese gustito a la escena. Es como cuando tú estás viendo una película, por ejemplo, y aparece el pensamiento de alguien y tiene que ir al pasado para poder situarse en el presente. O cuando una película comienza con un hecho que aún está por suceder dentro del desarrollo de la trama, pero es justamente para darle ese suspenso o cualquier otro factor que haga enganchar al espectador en este caso. Ahora vayamos a 1919. Más que una persona que hizo historia, se trata más bien de un momento de la historia, porque surge el expresionismo alemán. Y el expresionismo alemán tiene una característica muy particular, porque entonces los directores comienzan a desarrollar la idea de cine como una expresión, como su nombre lo dice, y además expresan sus anhelos, sus fantasías, sus frustraciones, sus emociones. Por eso se le llama expresionismo. Y fue con una estética innovadora de los movimientos de las vanguardias artísticas, porque en ese momento, en el tema del arte, habían surgido muchas corrientes y el cine fue contagiado por todas esas corrientes artísticas. Fíjense cómo, por ejemplo, esta es
dibujado por mí, por supuesto a mano, pero esta es como la sombra de Caligari, la película Caligari en 1919, y Nosferatu, 1922, específicamente Nosferatu es esta figura, esta es una sombra de la trama de esta película, donde precisamente el expresionismo alemán se manifiesta, pero hay otra característica del expresionismo alemán, es que es posguerra y le da a el guión o a la historia o el desarrollo de una historia esa parte de expresión, ¿bien? Ese impulso, esa connotación de expresión. Ahora, hablemos del año 1927, luego de que se presentara el expresionismo alemán, donde el guión literario se vuelve imprescindible justamente con la primera película sonora. Esto marca una pauta. Esto marca una pauta en el desarrollo de los guiones, porque ahora habría que agregarle de forma obligatoria lo que hizo David Griffin. En aquel momento él le agregaba algunos aspectos técnicos, pero ya con la presencia sonora dentro de las películas, porque antes eran mudas, eran en blanco y negro, pero ya en este momento, 1927, es un antes y un después, y se incorpora el diálogo, ¿bien? O sea que ya los guiones ya tenían la parte, ¿bien?, de lo que es el guión literario, ¿sí? Luego, en la parte técnica. Y por último, el guión se incorpora gracias a la película sonora de Jacques Singer. En 1945 sucede también otra cosa que influye. Yo estoy hablando netamente ahorita de cine porque recuerden que les dije al principio que el cine es quien realizó las bases fundamentales para la elaboración de un guión, su funcionalidad, sus aspectos generales, sus técnicas, pero yo les estoy dando un contexto bastante histórico de cómo es que nace el guión, las técnicas y algunos términos. El neorrealismo italiano tiene mucho que ver también con el cine y por supuesto con el desarrollo de los guiones, porque los guionistas se basaban más en la narrativa, no existían los diálogos, a pesar de que ya en el año 1927 había aparecido el sonido, ellos continuaban en este aspecto porque no es por capricho o por cualquier cosa, es porque esto sucedió en la Segunda Guerra Mundial. ¿Bien? Bien, miren lo que sucedió. Neorrealismo, expresionismo alemán, Primera Guerra Mundial. Surge el sonido, ¿no? Se recupera un poco el mundo, en 1927 aparece el sonido, pero ¿qué pasa luego acá, en el neorrealismo italiano? Que es la Segunda Guerra Mundial, y por supuesto eso pone en una tregua, o mejor dicho, en un reto a las personas que producían cine, a los artistas, y también como una oportunidad, pero en cuanto a presupuesto no podían tener audio, por eso lo hacían mudo. Incluso se llama neorrealismo porque ellos utilizaban actores que eran profesionales, algunos, y otros les decían a las personas en la calle, mira, vamos a grabar. Ok, personas no profesionales eran los que actuaban en eso. Además, las acciones eran totalmente sin corte, los movimientos de cámara eran en mano, por primera vez se realizaron movimientos de cámara en mano, y los temas de mayor duración para mostrar la realidad, por eso se llama neorrealismo italiano, pero tuvo ese papel fundamental, los movimientos de cámara, la escenografía real y el tema de acciones sin corte. Ahora, después que pasa este periodo de la Segunda Guerra Mundial, hay como que un espacio allí y el cine empieza a tomar otra vez su curso, como ya hubo calma como para hacer más arte, y desde 1945 al 2000, ahí hubo un desarrollo bastante potente y ya los cimientos del cine están listos. Las estructuras del guión ya estaban fundamentadas justamente gracias al cine. Entonces surgen técnicas para el proceso de producción y una serie de terminología que una persona que vaya a elaborar un guión debe manejar. El guión se usa en más formatos, como ya les dije, radio, televisión, videos digitales, y de ahora en adelante pues muchísimo más, porque esto permite que una producción tenga mucho más cuerpo, más profesionalismo, más énfasis, y que el mensaje pueda llegar directamente a la persona que lo está recibiendo. Ahora, ¿cuáles serían esas técnicas
en el proceso de la elaboración del guión. ¿Cuáles? Pues bueno, resulta que las fases de la redacción del guión empiezan por una idea general. Tú tienes que tener una idea general primero, luego debes tener una idea específica y unos niveles de concreción y elaboración. Después que tú tienes esta idea general, las ideas específicas debes concretar y evitar la improvisación y la falta de planificación, porque eso se nota al momento del rodaje, o si no estamos hablando de rodaje, al momento de transmitir, si estamos hablando de radio o de cualquier tipo de forma, incluso hasta en televisión se nota si las personas improvisan, y en ciertos momentos es necesaria la improvisación, pero siempre hay que tener un guión. ¿Bien? Entonces, comencemos por mencionar de qué se trata la idea. Bueno, es el principio de toda producción, cualquiera que sea su carácter. Las teorías técnicas de la dirección hay que ponerlas al servicio de esa idea principal. Es decir, esa idea que tú tienes en mente deben estar, cuando ya se esté rodando la película, debe ir todo girando en torno a esa idea principal que se tuvo para poder plasmarla en esa producción cinematográfica, radial, televisiva o incluso digital. Hablemos de el argumento. Es el desarrollo narrativo de la idea y es contado en breves líneas. La historia y finalidad de la producción. Pues la narrativa puede ser una adaptación, el famoso remake. Bien, es decir, puedes haberte leído un libro y dices, ¡ay, wow! Quiero llevar a este libro a una historia, bien sea de cine o bien sea en la radio. Entonces, claro, esos remakes deben llevar un argumento y tener esa línea para que pueda plasmarse en un guión propiamente. Luego viene el tratamiento. ¿Qué es el tratamiento? Bueno, describe los escenarios donde se va a realizar la acción, los personajes de la historia, sus relaciones y ese orden secuencial que permite elaborar el presupuesto preventivo. ¿Cuánto voy a necesitar? ¿Va a ser en interiores o en exteriores? ¿Va a ser nocturno? ¿Necesito comida? Todos esos aspectos son importantes al momento de hacer el tratamiento, ¿bien? Es decir, evaluar qué se va a necesitar y qué debo tener y cómo va a ser, digamos, el rodaje, la producción o la realización, la puesta en escena, como quien dice, o ya la grabación, si hablamos en términos radiales o en términos digitales, de ese guión. La sinopsis. La sinopsis es una forma breve, concisa y detallada de la historia, una estructura narrativa totalmente secuencial, y su función es promover la idea, vender la idea. Si tú quieres saber de qué se trata una película, lo primero que haces es buscar la sinopsis. Igualmente, en radio, que se suelen utilizar los spots. Seguimos en el proceso de la elaboración del guión. Debemos mencionar la escaleta. La escaleta es como que una desfragmentación del orden del guión. Sobre todo se usa muchísimo más en televisión, pero resulta que la escaleta es una relación ordenada de los diversos escenarios con una descripción breve de la acción, de los aconteceres, de los personajes que intervienen en cada escenario. ¿Cuáles son los tipos de escaleta? Está la escaleta lineal, la intercalada, el flashback, flash forward, que es hacia adelante, el contrapunto y el fresco. Vamos a mencionar los distintos guiones, que ya he hecho mención solamente, pero vamos a explicar un poco. El guión literario, el guión de trabajo y el guión técnico. El guión literario. El guión literario es la fase final del guión, solo debe incluir acciones y diálogo y debe enriquecer dialécticamente la imagen que se está ofreciendo, el sonido que se está ofreciendo o dependiendo del formato del cual estemos hablando. El guión de trabajo es el mismo guión literario, solamente que está subdividido en bloques de producción para facilitar los trabajos de preparación que contienen todas las indicaciones precisas sobre la acción. Y por último, el guión técnico, que es el que va a describir esa acción en planos, en tiempos, en efectos, en música y en ambiente. Ahora, vamos a definir las unidades narrativas de la acción del guión. Y es
En principio, la toma. ¿Qué es una toma? Es un segmento de la película impresionada en cinta de video grabada, o en este caso la grabación radiofónica, o si es digital, la toma del primer corte de video digital, si estamos hablando de eso. Es decir, las repeticiones que se toman o se graban. Por eso se llama toma. ¿Qué es un plano? Ahí sí, el término plano es utilizado más que todo en el cine y es el fragmento de esa toma seleccionada. Bien, vayamos a la escena. La escena está formada por uno o más planos y viene después la secuencia. La secuencia es la unidad temporal que no ha de ser rigurosa, sino que puede articular los momentos significativos de la historia o la acción, es decir, la que permite saber por qué parte del programa de radio va la persona, si va por el desenlace, si va por el final, por el principio, por qué parte de la película va, por el principio, por el final, es posible saberlo gracias a la secuencia, o a pesar de que existan flash forward, que es el salto hacia adelante. Entonces no importa si usted está en presencia en un episodio de la película o en una escena de la película de esto, porque la secuencia va a unificar todo y va a complementarlo y le va a dar ese sentido. Ahora, el bloque de grabación o rodaje se presenta solo el guión técnico y se concentra en el plano de trabajo con cámaras y organización. En ese bloque de grabación es como que donde, vamos a hacer un espacio de grabación, ok, ese bloque técnico donde ya se está trabajando, se está haciendo la transmisión, la grabación. Si es en el tema de la radio, se podrá decir que es el bloque de grabación, por ejemplo, igual que aquí dice el bloque de rodaje, que es en el términos de películas o en el término de cine. La presentación. Cada guionista suele imponer sus criterios, sin embargo, el esquema u orden de la diagramación del guión es una columna, a 2 columnas o a 3 columnas. Entonces, a pesar de que cada guionista tenga sus criterios y su estilo, está a 1 columna, a 2 columnas y a 3 columnas. ¿Qué significa cada una? Vayamos primero por la presentación literaria a 2 columnas. En la columna de la izquierda, usted debe describir la acción y en la derecha un desarrollo absolutamente paralelo para los diálogos o efectos sonoros incorporados en la acción. Luego, ahora vamos a hablar acerca de la presentación del guión literario a 3 columnas. Primero se describe la acción, luego los diálogos y luego los efectos aplicados a esa acción. Hablemos ahora acerca del guión técnico. El guión técnico no difiere mucho del guión literario. Lo único es que el guión técnico es el resultado de las correcciones y concreciones, siendo el reflejo de la interpretación personal del director. Ahora, los recursos creativos del guión técnico. ¿Cuáles son esos recursos? ¿Cómo se actúa sobre el tiempo? Es decir, ¿qué puedes encontrar tú o para qué sirve el guión técnico? ¿Cómo debes actuar sobre el tiempo? ¿Bien? ¿Cómo se dinamiza la acción? ¿Cómo se actúa en el espacio? ¿Cómo se gestiona el suspenso o suspense, como se le denomina en un principio? ¿Cómo se crea una atmósfera dentro de esa producción? ¿Cómo se caracteriza un personaje? Que cuando estamos hablando de cine se refiere justamente a algo fundamental, porque muchas películas tienen éxito solo porque el personaje estuvo muy bien caracterizado. ¿Cuántos Óscares no se han ganado justamente por una buena caracterización y un buen desempeño de un personaje? Y vamos ahora a pasar al valor expresivo de los distintos tamaños del plano del cine. Ya se los había medio mencionado, pero resulta que los planos, ya ahí sí estamos hablando netamente de cine, sin embargo, en televisión también se utilizan planos, o en la fotografía también se utilizan planos, e incluso en este video también se utilizan planos. Yo puedo hacer así, contrapicado, o puedo hacer así, cenital, ¿bien? Y dependiendo de lo que se quiera demostrar. Hablemos entonces del plano general. Cuanto más pequeña es la economía de una producción, menos planos amplios ofrece, sobre todo cuando hablamos de cine.
El gran plano general. El gran plano general ofrece la oportunidad al espectador de ver el espacio y su conjunto de elementos. Luego viene el plano conjunto, que se centra en los personajes y en los elementos ambientales. Luego el plano total, que es el que encaja en el encuadre la figura completa de un personaje. En este momento no podría ayudarles el ejemplo, porque tendría que mover la cámara mucho para que ustedes vean todo sería mi cuerpo de pies a cabeza dentro del enfoque de este plano, de este cuadro, que podría caber yo de pies a cabeza, pero primero estoy en horizontal, tendría que colocar la cámara en vertical para que ustedes puedan ver todo el enfoque del objeto, que sería yo, o de la imagen, que sería yo, dentro de un encuadre. Ese sería el plano total. Luego el plano americano, que es uno de los más usados, apareció en la época del western, porque se mostraba en las películas de vaqueros, para que se vieran las botas, de la rodilla hacia arriba, ¿sí? Y es algo bastante clásico, incluso es el que se utiliza mucho más en televisión, el plano americano. El plano medio permite mostrar los gestos, ese es el que ustedes, yo me coloco más hacia atrás, ven desde mi abdomen hacia arriba, es el plano medio, y permite mostrar los gestos faciales del actor o de la persona que está hablando, si es en el caso de un video digital como este, bien, y mis manos, ustedes pueden ver cómo les estoy moviendo, además de ver mi gesticulación facial. Y el primer plano, que permite mostrar mucho más fuerza emocional en la expresión facial. Si yo me coloco aquí, ustedes pueden ver la forma en que coloco mi mirada. Esto es un primer plano. Y así sucesivamente. Pero cuando ya está en este enfoque, es un primer plano. Si yo me acerco mucho más, ya les dije, como hace un rato les dice la explicación, es un primerísimo primer plano. Y bueno, ya no hace falta desarrollarlo porque ya se los había mencionado. El tema del primerísimo primer plano es muy importante porque no nada más es el rostro. Yo puedo, por ejemplo, colocar esto así, mi collar. Esto es un primerísimo primer plano. Supongamos que estamos haciendo una producción de cine donde se habla de Egipto y esta es una joya de Egipto, entonces esta es la pieza que marca una época y por eso los primerísimos primer planos son tan importantes. O si estoy haciendo un comercial de joyas, el primerísimo primer plano también es muy importante. Entonces ven cómo cada plano juega un papel fundamental con respecto a cada función expresiva que se le quiere dar a las escenas, sobre todo en esta época digital en donde los videos son tan utilizados. Bien, los planos son sumamente importantes. Espero que les haya gustado esta información. Mi nombre es Ana Luna. Hasta luego o hasta la próxima.